Este viene a ser un espacio específicamente para poder, como un panel, conversar aquí informalmente. Esto no es un panel de preguntas y respuestas. Este es un panel específicamente donde vamos a poder compartir entre nosotros y ustedes van a ser prácticamente la audiencia que va a escuchar la conversación. Si en el transcurso de nuestra conversación ustedes captan alguna pregunta o algo que quisieran aclarar, tenemos un panel específicamente para preguntas y respuestas. Cuando escanean el código pueden elaborar su pregunta, o si es que ven una pregunta que les interese, solo pónganle una estrella y esa va a subir para poder analizar ese tipo de preguntas. Pero, hermanos, gracias por estar aquí. Realmente es un honor para mí el hecho de estar con ustedes. Son hombres que tienen gran trayectoria. Yo realmente no les llego ni a los talones a lo que ustedes han hecho, lo que Dios ha hecho en su vida, en su labor enseñando, en su labor en el ministerio, 50 años en el ministerio, y realmente para mí es un gusto estar con ustedes. Y quería realmente entender cuál ha sido su perspectiva con respecto a ciertos puntos y algo que se me viene a la mente es la relación entre el Espíritu Santo y el cristiano cotidiano. ¿Cuál sería, por ejemplo, para la mayoría de la audiencia, una situación en la cual dirías, así es como obra el Espíritu Santo en la vida cotidiana de cada individuo? ¿Cuál ha sido su perspectiva? Cualquiera que quisiera compartirnos. Bueno, creo que debemos comenzar por lo más adulto. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Ok. Bueno, nunca me salvo de ese tipo de referencias, ¿saben? Es un problema. Bueno, la pregunta de nuevo, hermano, okay, este hombre me desconcentró. ¿Cuál sería la relación del Espíritu Santo en una vida cotidiana de un cristiano? Bueno, el Espíritu Santo es decisivo a la vida del creyente. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros, la presencia de Jesucristo en nosotros. El Espíritu Santo es el que hace posible que seamos cristianos. El Espíritu Santo es el que nos capacita para la obediencia. El Espíritu Santo es el que nos da fuerzas, nos consuela, nos anima, nos sostiene. Entonces, el Espíritu Santo es definitivamente Dios con y en nosotros para la vida, el ministerio y para todo lo que tenga que ver con nuestra experiencia como cristianos. Nosotros los cristianos, al igual que los discípulos, no funcionamos sin el Señor. Cuando los 12 estaban con Cristo y ya Cristo estaba próximo a partir, Él les dice a ellos, al verlo un poco desconcertados, os conviene que yo me vaya. El Señor sabía que ellos necesitaban de Él. Un ejemplo de esa necesidad se evidencia en que Cristo estaba físicamente con ellos. Cuando Cristo no estaba con ellos, se ponían un poco creativos. En Juan 21, Jesús no está con ellos. Y a Pedro se le ocurre decir, voy a pescar. Cuando el Señor ya en Marcos capítulo 1, versículo 17, le había dicho que iban a ser pescadores de hombres, Pedro dice, voy a pescar. Los demás que están con él dicen, vamos nosotros también contigo. Y fue decepcionante. Ellos funcionan bien cuando el Señor está con ellos. Por eso Cristo dice, yo me voy, les conviene, yo no lo voy a dejar huérfano porque el Señor sabe que ellos funcionan con Él. Y entonces les envía. En lo que venía el Espíritu Santo, en un pasaje un poco oscuro en el libro de Juan, el Señor les sopla y le da algo de su Espíritu porque Él sabía que no funcionaban sin Él. Hasta que llega la promesa del Espíritu Santo y ahí estuvo el Señor permanentemente con ellos, para guiarlos en todos los aspectos de la vida. En el aspecto ministerial, en las relaciones familiares, en las relaciones interpersonales, en la labor ministerial. Aunque si bien es cierto que podemos resistir al Espíritu Santo,
Bueno, es porque tenemos una relación con Él, en esta relación cotidiana. Hasta tal punto, nosotros tenemos que tener una sensibilidad, pues cuando Pablo iba al Asia, el Espíritu Santo le dijo, no hables en Asia. O sea que el Señor, en esta relación cotidiana, nos manda a hablar, a difundir su mensaje, pero también nos manda en ocasiones a callar. ¿Por qué? Porque es una relación íntima. El Espíritu Santo no es más que el Señor relacionándose íntimamente con nosotros para que pudiéramos obedecer en todo lo que el Señor nos ofrece como oportunidad de obediencia. Sí, voy a hablar un poquito acerca de esto en mi sesión, el empoderamiento del Espíritu Santo. Y definitivamente, creo que como bien dijo recién Otto, separados de Cristo nada podemos hacer, ¿no? Y separados del Espíritu, todos los mandatos del Nuevo Testamento serían una gran lista de textos legalistas. Solo por el Espíritu tenemos la habilidad de poder cumplirlos. Y creo que dentro de todos los ministerios del Espíritu Santo, uno de los más destacados en el Nuevo Testamento y de los cuales nos relacionamos con Él definitivamente de manera diaria, es el proceso de la santidad, de la santificación. Después de todo se lo llama el Espíritu Santo. Y eso queda bien destacado en 2 Corintios capítulo 3, cuando Pablo está contrastando el antiguo con el nuevo pacto. Él dice, el Señor es el Espíritu, 2 Corintios 3, 17. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, la imagen de Cristo. Y noten cómo termina, como por el Espíritu del Señor. O sea, si hay algo que destaca entre todos los ministerios del Espíritu Santo es que nos transforma a la imagen de Cristo Jesús. Él nos habilita, nos da la fortaleza, nos destaca y nos trae a la memoria la verdad. ¿Se recuerdan cuando en Juan capítulo 16 Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu, versículo 13, de verdad Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu también nos enseña la verdad, nos muestra la verdad para poder ser en ese proceso de, yo lo llamo cristoformidad, en ese proceso de transformación a la imagen de Cristo, que es la meta de la salvación. Él opera, nos recuerda la verdad, nos apunta a Cristo, como dice el versículo 14 que sigue, Él me glorificará. O sea, si hay algo que se destaca entre todos los ministerios, podemos hablar, el Espíritu también nos regenera, nos sella, la morada del Espíritu, la llenura del Espíritu, de lo cual voy a hablar yo. Hay uno que se destaca por sobre todo, yo diría, que es justamente hacernos más como Jesús. Y efectivamente, ese es uno de los temas muy importantes que lamentablemente he visto una mala interpretación de la llenura del Espíritu o cómo el Espíritu obra en las personas, que tiende a ser una especie de manifestación como el golpe de la espalda que mencionaste atrás, así como que ese tipo de cosas. Pero ¿cuál ha sido su experiencia en sus años de ministerio que han visto la mala interpretación o el mal concepto de cómo trabaja el Espíritu Santo? La Escritura, cuando vamos a lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, 18, la mayoría de los cristianos van a tener que pedirle mucho perdón al Señor por cómo han usado ese texto. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra disolución puede ser traducida como desorden. Y entonces ahí viene una conjunción adversativa, que es un término que normalmente sirve como de puente entre dos ideas. Y entre las conjunciones adversativas más comunes están antes bien, pero, sin embargo, no obstante. Y esas dos ideas normalmente son contrarias entre sí. Es como que yo diga, yo los invito a comer, pero ustedes pagan. Está la conjunción adversativa con dos ideas contrarias. Entonces, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, desorden, antes bien, pero, o sin embargo, sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo
Pues normalmente como se interpreta ese texto es que el Espíritu Santo es un fluido y que tenemos distintos niveles de fluido. Aquel tiene 1 galón, este tiene 1 litro, aquel tiene 3 milímetros y así sucesivamente. Quien tiene más del Espíritu Santo, ese tendrá más poder. Y así como el borracho no tiene control de sí mismo, así la persona no tiene control del Espíritu Santo. En nombre de ese analfabetismo teológico, de esa barbaridad teológica, de ese fuego extraño teológico, vemos todos los desórdenes que vemos en las iglesias. Desorden en el culto, manifestaciones que yo no dudo que son demoníacas, maquilladas del Espíritu Santo, la irresponsabilidad, el irrespeto, incluso rebajar la dignidad humana, poniendo a humanos a caminar como si fueran cuadrúpedos, haciendo todo tipo de cosas. Y no nos estamos dando cuenta de que eso es ofensivo y aberrante a la verdad bíblica. Lo primero que nos dice el texto, no os embriaguéis con vino, donde hay desorden. Sí, no sean llenos del Espíritu Santo, donde hay orden. El apóstol Pablo al final de ese tratado de cómo debemos administrar el don de lengua en el contexto de la iglesia de los Corintios, concluye diciendo que debemos hacer todas las cosas decentemente y en orden. Pero eso no solamente en el culto, en la vida cotidiana, el cristiano debe andar en orden. Debemos tener esa familiaridad con el Espíritu Santo que se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, en la puntualidad, en cómo nosotros nos manejamos como empleados, con cuánta justicia yo manejo a mis subalternos, cómo yo soy como líder. ¿Yo apelo más a mi influencia o la gente se somete más a la posición que yo tengo como líder? Entonces, ahí, en ese capítulo 5 del libro de Efesios, donde dice, más bien se lleno del Espíritu Santo, a continuación da una serie de presentes continuos que lo que describe cómo nosotros somos llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, se puede traducir ese texto como siendo llenos del Espíritu Santo. O sea, llenarse del Espíritu Santo no es que estamos en esta conferencia, salí lleno y después tengo que, a medida que va pasando los días, llenarme otra vez, entonces buscar otra conferencia, buscar algo por ahí, como si nosotros fuéramos un vehículo que se nos inyecta combustible. O, para usarlo en términos más contemporáneos, conectarnos para llenarnos de corriente porque somos ecológicos y usamos Teslas. ¿Ve? Entonces, es ser obediente, porque a partir del versículo 19 dice cómo nosotros nos mantenemos, como la traducción correcta es siendo llenos. Entonces, ¿cómo yo me mantengo siendo lleno? Cantando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales, dando gracias a Dios por todo, sometiéndonos unos a otros al Señor. Los esposos atendiendo bien a sus esposas, los esposos, las esposas siendo sujetas a sus maridos, los codazos son válidos, los hijos sujetos a sus padres, los padres no provocando a hijos a sus hijos, teniendo buenas relaciones obreros patronales, así sucesivamente. Yeah. Es decir, que mantenerse lleno del Espíritu Santo es mantenerse sensible al orden del Espíritu Santo en nuestras vidas por el conocimiento de la palabra. Una persona que no conozca la Escritura no va a ser lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que yo hago es, leo la verdad bíblica, la memorizo, la guardo en mi corazón y el Espíritu Santo se encarga de yo recordarme de ella y me guía para que yo la aplique. Amén. Amén. Solamente subrayar que todo creyente, que lo es realmente, tiene el Espíritu Santo. Porque puede ser, no, quizás en este auditorio no hay nadie que piense lo contrario, pero hay personas que... Pero es posible que sí. ¿Quién sabe? Hay personas
que piensan que hay un creyente que no tiene el Espíritu Santo. Entonces no puede ser, es una contradicción. Romanos capítulo 8, Pablo está hablando y dice, mas vosotros, verso 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero luego añade, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quiere decir que si nosotros somos de Cristo, tenemos el Espíritu Santo. No hay tal cosa como un creyente cristiano que lo sea de verdad que no tenga el Espíritu Santo. Todos somos templo del Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros y eso es lo que hace posible que seamos realmente obedientes en el camino de Dios. Para añadir, que creo que se han dicho muy buenas cosas, creo que además algo de lo que ha generado este revuelo y este desorden en la iglesia es que muchas veces hemos reducido y se ha confundido la espiritualidad con los dones espirituales. Y en muchas iglesias se busca la manifestación de ciertos dones espirituales con el objetivo de demostrar que soy o ando en el Espíritu. Yeah. Y no es lo mismo. Y el ejemplo más claro en el Nuevo Testamento es la iglesia en Corinto, que recién se comentaba. Pablo, cuando abre la epístola en el capítulo 1 de 1 de Corintios, él dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, versículo 4, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, o sea, les está hablando a creyentes, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, que cuando uno recibe al Espíritu Santo, cuando uno se convierte en el Evangelio y es un creyente, recibe el Espíritu Santo, pero también recibe un don, por lo menos uno. Lo que creo que pasa en muchas iglesias es que se buscan estas manifestaciones de los dones para decir, miren qué espiritual que soy. Yeah. Y lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto es que a pesar de que habían recibido el Espíritu Santo y habían recibido los dones, estaban andando desordenadamente, desenfrenadamente. Estaban dando lugar a la carne. Yeah. Entonces, no podemos confundir las dos cosas. La espiritualidad no se mide sobre la base de las expresiones de los dones espirituales. Se mide sobre el fruto del Espíritu, sobre Gálatas capítulo 5, el amor y toda esa lista que vemos ahí. Se mide sobre la base de cuán uno es semejante a Cristo, ¿no? Se mide en el orden, se miden tantos factores, se miden, como recién se mencionaba en Efesios 5, ¿sí? La relación entre esposos con sus esposas y así sucesivamente, los hijos, en el trabajo, ¿no? Pero no podemos confundir esas dos cosas porque eso ha dado y ha despertado a todo tipo de desorden en la iglesia, al vómito santo, a la risa desenfrenada, a un montón, y nos reímos, pero son tristes realidades de la iglesia que ha traído un fuego extraño en las congregaciones cristianas. Y lamentablemente eso es algo que también me he dado cuenta al relacionarme con diferentes iglesias y efectivamente buscan esa experiencia. Y a veces me he topado con algunos estudiantes que me platican sobre este tipo de cosas y para hacerles caer en cuenta en este tipo de análisis de experiencias les hago caer en cuenta. Y justamente estábamos hablando con Freddy cuando veníamos del aeropuerto de este tema. Considera, si es que comienzas a hacer este tipo de expresiones o hablar en lenguas en la forma como tú lo consideras, te haces eso a ser más como Cristo. El tener ese tipo de experiencias hace que te transforme más a la figura de Cristo. Pues únicamente el sentirte emocionado durante ese evento. Y la mayoría de personas considera el hecho de que, bueno, estoy sintiendo algo, pero no se trata de sentir algo, se trata de ser como alguien que es Cristo. Y esa es la función y específicamente el Espíritu Santo. Y eso es lo que me encanta, el hecho de al traer las Escrituras. Consideren que estamos presentando lo que dice el contexto de cada pasaje. Específicamente como el hecho de mencionar que lo que apunta a la manifestación del Espíritu es para que cada expresión sea que el individuo se transforme y sea conformado a la imagen de Cristo. No es para que te sientas con mariposas en el estómago por un momento y de pronto no fuiste a la iglesia ese domingo y ya no tienes esa experiencia o no tuviste ese milagro.
No se trata de lo que nosotros sentimos, se trata de ser como Cristo y que Él sea glorificado en nuestra vida, al ser un buen esposo, ser un buen padre, el amar al enemigo, el perdonar. Esas son manifestaciones en las cuales nos asemejan más a Cristo, que realmente eso es lo que glorifica a su nombre en lugar de exaltar nuestras emociones. Exacto. Definitivamente. Quiero decir lo siguiente, el problema es que esa otra perspectiva obedece a una teología equivocada, porque hay quienes enseñan que la demostración de la plenitud del Espíritu Santo son las lenguas. Yeah. Y eso es una teología equivocada. La Biblia dice que, por ejemplo, Pablo hablando en Corintios, capítulo 12, Pablo está hablando del hecho de que tenemos, de que todos tenemos el Espíritu Santo, ¿no? O sea, Pablo está hablando allí de que hay diversidad de dones, el Espíritu es el mismo, etcétera, ¿no? El Espíritu Santo está presente en todos los creyentes. Sin embargo, Pablo mismo, ahí en ese mismo pasaje, pregunta, ¿tienen todos lenguas? ¿Hacen todos milagros? ¿Profetizan todos? En otras palabras, Pablo establece que sí, que todos tenemos el Espíritu Santo, pero que todos nosotros tenemos dones diferentes y que el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Una cosa que yo he observado es que mucha gente lo que está haciendo es una especie de exhibicionismo, que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Todos los que lo afirmamos o lo negamos, de exhibicionismo religioso. Es decir, se espera que yo hable lenguas, y yo he conocido casos de personas que han ido a un ambiente determinado y se esperaba de ellos que hablaran en lenguas porque son bautizados con el Espíritu Santo y entonces debían de hacerlo así. Pero es un error. Incluso es un error pensar que todos somos, que la demostración del Espíritu, del bautismo es el hablar en lengua. Fíjense que en Corintios capítulo 12, dice Pablo, versículo 13, porque por un solo espíritu, dice el apóstol, por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos, dice Pablo, se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, dice el apóstol Pablo que todos nosotros, obviamente hablando de los creyentes, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Y el ser bautizados por el Espíritu Santo quiere decir que hemos sido incorporados al cuerpo de Jesucristo. Sin embargo, en ese mismo pasaje, Pablo le pregunta a los corintios que Dios puso personas con diferentes dones. Y a pesar de haber dicho que todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, Pablo pregunta, ¿tienen todos dones de sanidad? Es una pregunta retórica. La respuesta es no. ¿Hablan todos lenguas? Es una pregunta retórica. La respuesta es no. ¿Interpretan todos? Lo mismo, es una pregunta retórica. La respuesta es no. Es decir, todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, pero no todos hablan lenguas, no todos interpretan, no todos profetizan, porque Dios ha repartido sus dones a cada uno como Él ha querido. Yeah. El tema con el que luchamos todos los seres humanos es con el orgullo. En Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, tú que trastornabas a las naciones? Y ahí presenta unos 5 pronombres posesivos, hablando de lo que quería hacer Satanás. Yo subiré, yo seré semejante al Altísimo. Ese orgullo empedernido está en nuestro ADN. Nosotros queremos reconocimiento. Yo quiero reconocimiento. Y yo digo, no, todo es para la gloria de Dios. Pero si nadie me felicita, ahí estoy yo con la amargura. Me pongo bravo. Sí, me siento molesto. No es para la gloria de Cristo. Eso está ahí. Lo malo no es sentir esa sensación, porque es inevitable de que en algún momento la sintamos. Entonces, ¿cómo canalizamos eso? Recuerden que Satanás tiene una lucha cósmica con Dios.
Y nosotros somos enemigos de Dios, de Satanás, porque Satanás es enemigo de Dios. En el momento que el Señor nos adopta como sus hijos, nos constituimos en enemigos de Satanás. Y por lo tanto, lo que hizo que Satanás fuera rechazado es lo que él quiere que nosotros adoptemos. Y una de las cosas que las personas quieren es recibir reconocimiento por lo que hace. Y si eso que nosotros estamos haciendo lo podemos maquillar de espiritualidad, entonces nos vamos a salir con la nuestra. El hermano discreto, la hermana discreta que limpia un área por donde no pasa mucha gente y por lo tanto nadie se da cuenta, nadie quiere eso. Todo el mundo quiere plataformas donde pueden ser vistos. Yo estaba hablando hace unos días con un artista muy conocido y él me decía, mira, para mí lo más importante no es el dinero, es la ovación de la gente. Lo que me llena a mí como artista es que la gente reciba mi performance, lo que yo hago, eso es lo que me llena. Yo he ido a presentaciones donde el estímulo económico no es tanto, sino lo que yo puedo lograr con la gente. De igual manera aparece eso en las iglesias. La gente quiere hacer cosas para ser vista por los hombres. Y donde eso gobierna es porque estamos resistiendo al Espíritu Santo. Y eso se ve en todas las áreas. Las personas dicen, yo entiendo que el Señor me está llamando a tal cosa, pero eso a lo que ellos entienden que están siendo llamados nunca es menor ante los ojos humanos, siempre es mayor. Y perdóneme, me voy a atrever a decir algo, y cuando digo perdóneme es porque yo sé que voy a ofender gente. Es cuando alguien te diga, mira, no te quiero ofender, prepárate que te van a ofender. Entonces, normalmente cuando una persona dice voy a cambiar de ministerio, es a un ministerio donde hay mayor beneficio económico. Normalmente es así. No digo que todos sean así, pero normalmente es así porque tenemos eso. El ser sensible al Espíritu Santo es glorificar a Dios y hacer con gozo todo lo que el Señor nos manda hacer sin que nadie nos vea. Y si aún allí nos sentimos complacidos, bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos decir que hemos trabajado bajo la dirección del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Si uno trabaja bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces no nos debería importar si nos reconocen o no. Para la gloria de Dios es entender que todo es por gracia. Y yo lo ilustro de esta manera. A cualquiera de nosotros, al pastor Freddy Noble, a Lucas, a todos los que estamos aquí, podemos hacer algo que está muy bien. No a mí, a ellos. Entonces, lo digo porque una vez yo participé en unas distintas obras de teatros y yo recurrí a hacer un monólogo. No tanto por el logo, sino un monólogo. Entonces, cuando terminé, me dieron el premio, me gané el primer lugar. Y yo estaba muy, muy orgulloso de eso. Pero cuando me lo van a dar, me dice, te lo ganaste porque no hubo más participantes. Entonces, los elogios que nos dan es un regalo perfectamente empacado. No lo abras, porque ese regalo no es nuestro, es del Señor. Eso se pone a los pies de la cruz para que allá su sangre santa lo empape, porque ahí es donde pertenece. Entonces, si somos dirigidos por el Espíritu Santo, puede ser que tengamos el deseo de que nos elogien, pero nosotros resistimos a eso y le damos la gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, y también para hacer esa conexión del aspecto de buscar ese honor y esa gloria para nosotros que realmente no nos compete en lo absoluto.
Claro ejemplo, podremos hablar aquí los cuatro. Todo lo que hemos logrado, hemos obtenido, hemos enseñado, ha sido única y exclusivamente porque el Espíritu Santo nos ha guiado y nos ha formado para exaltarlo a Él. Toda la capacidad intelectual, todo el tiempo, todo es completamente de Él. No lo hacemos por vanagloria, sino entendiendo. Y esa es una transformación que ocurre en nuestras vidas constantemente, porque el enemigo quiere hacernos caer. En nuestra propia carne es el hecho, mira, están al frente, está sentado en la luz, pero muchas personas no consideran el hecho de que el estar al frente y el enseñar a una congregación es una responsabilidad sumamente grande. Muchas personas, igual como mencionabas, se paran frente del púlpito y dicen, que el Espíritu Santo me llene y voy a ver qué pasa. Y es lamentable, es lamentable. Y sobre todo para pastores y líderes que quieren enseñar algo, pero no quieren aprender, no quieren estudiar, no quieren educarse. Ahora considera eso, si te topas con un pastor que es reacio a seguir creciendo, a seguir educándose en la palabra de Dios, ¿qué vas a esperar de la congregación? No va a pasar ese nivel. Y es ahí donde tenemos que analizar específicamente qué es lo que estamos buscando en nuestro corazón. Es el hecho de tal vez vanagloria o el sentirnos bien, pero a final de cuentas Dios menciona específicamente su palabra en Romanos 12, es el hecho de esa renovación de mente, entender que todo es para Él y nosotros tenemos que someternos para Él, para su honor y su gloria. Pero creo que un tema más que nos va a ayudar en esta conversación. ¿Cómo considerarían en su experiencia ministerial cómo existiría esa unidad del Espíritu en diversas iglesias? Aquí, por ejemplo, tenemos personas bautistas, pentecostales, asambleas de Dios, y están aquí presentes. Y ¿qué sería ese aspecto del Espíritu Santo que nos uniría a todos? Bueno, yo pienso, hermanos, que, como dije hace un momento, que es importante que reconozcamos nuestra unidad en Cristo. Voy a decir lo que dije antes, la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si nosotros descartamos al otro porque no tiene ciertas manifestaciones que nos parecen a nosotros que son la demostración del Espíritu Santo, estamos equivocándonos. Si nosotros le decimos a otro creyente que afirma ser un creyente y que da un fruto evidente de ser un creyente, que no tiene el Espíritu, lo estamos descartando de una manera equivocada y estamos levantando una barrera con nuestros hermanos. Entonces es importante eso, que reconozcamos. Voy a usar aquí un término tal vez que pueda sonar extraño, pero bueno, es importante que reconozcamos que todos somos carismáticos. Sí, todos somos carismáticos, porque el carisma es el don del Espíritu, o los dones del Espíritu, que Dios se lo ha repartido. Yo no hablé como usted hablando, ¿sabes? Hazme el favor. Que aclare, porque Me interrumpe, no puedo hilvanar los pensamientos. es que puede haber una persona Me interrumpe, grabando ahí, digo, todos somos carismáticos y yo estoy al lado de usted. Si yo no estuviera al lado de usted, yo no dijera. Él principalmente es carismático. Entonces, o sea, todos tenemos el Espíritu Santo. Es importante recordarlo y reconocerlo. Me afirmo de nuevo en lo que dice Pablo aquí. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Entonces, si usted le dice a un creyente que no tiene el Espíritu, le está diciendo que no es de él. Entonces, es importante que todos entendamos eso. De cualquier denominación que vengamos, si estoy detrás de la cruz de Jesucristo, tengo el Espíritu. Si tengo el Espíritu y estoy detrás de la cruz de Jesucristo y tú lo estás también, tú eres mi hermano. Y por lo tanto, tú y yo podemos fomentar la unidad del Espíritu. Es importante que entendamos que no se trata de unidad organizacional, se trata de unidad espiritual, la unidad en Jesucristo. Lucas. Antes de que salte del otro, si no te gana el tiempo, dale. Yo quiero decir algo, que como estamos hablando de esa cotidianidad,
aún nuestro servicio al Señor, lo tomamos como algo normal, pero nuestro servicio al Señor es un servicio al Espíritu Santo. Hechos 5 es un pasaje que antes de que vayamos a hacer cualquier cosa para el Señor debemos leerlo. Ananías y Zafira. Y ahí se usa dos términos. Ellos estaban haciendo algo correcto y era traer una ofrenda. Estaban haciendo algo correcto. Su trabajo en sí no era malo, lo malo era su actitud. Y hay dos textos que se usan en Hechos capítulo 5, y el primero es el versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Cuando yo miento a alguien en la iglesia, en el servicio, en mis relaciones cotidianas, estoy mintiendo al Espíritu Santo. Porque me estoy resistiendo a que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Me estoy resistiendo a algo que Él está haciendo y le estoy mintiendo. No es una simple persona. Y eso es espeluznante. Porque no hay mentiras blancas. Y yo no sé por qué es que le dicen a las mentiras malas negras. Y el versículo 9 dice: y Pedro le dijo a doña Zafira: ¿por qué conviniste intentar al Espíritu Santo? Es un desafío. Es poner a prueba el Espíritu Santo. Una mentira, algo parece trivial, porque ellos estaban dando una cantidad considerable de dinero. Pero ¿qué dinero va a impresionar al dueño del universo? ¿Qué acción, por altruista que sea, va a impresionar a Dios? Puede impresionarnos a nosotros. Por ejemplo, si alguien quiere darme $1 millón, yo me voy a impresionar, démelo. Pero no Dios. Tenemos que tener cuidado. Nuestro servicio al Señor, venir y decirle: hermano, los amo tanto. O hermano, estoy sacrificándome para dar un servicio a Dios. Si eso es mentira, tenga cuidado. Alguien dice: bueno, gracias al Señor que el Señor no mata como antes. No, Dios sigue matando como antes. Lo que no sabemos cuáles son los motivos. Tampoco vamos a hacer un censo. Wow, el hermano fulano murió en un accidente, pero ¿cómo era su vida? No, eso no es jurisdicción nuestra. Pero qué bueno, Cristian, que trajeron este tema, porque esto es un tema crucial, porque tiene que ver con el día a día. Porque el Señor está con nosotros, pero es por medio de su Espíritu que nos está dirigiendo y podemos resistirnos. Y la palabra de Dios nos da muestras indubitables de que el Espíritu Santo, al igual que Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Y tenga cuidado que si ese aplauso no es auténtico... Volviendo a la pregunta. Creo que aquí es importante distinguir y definir lo que es la iglesia universal de la iglesia local, o la iglesia invisible de la iglesia visible. Por iglesia universal o iglesia invisible queremos decir, son todos aquellos, uno cuando es un creyente, cuando ha rendido su vida al Señor, cuando pertenece a Cristo por los méritos de Cristo en la cruz, es parte de esa iglesia, de esa sola iglesia. Y era el texto que habías leído tú, Freddy, antes, en 1 Corintios capítulo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hay un solo cuerpo, pero a pesar de que hay un solo cuerpo, después en el mundo, acá en la tierra, tenemos varias iglesias visibles, ¿sí? Y acá quiero leer otro pasaje que creo que es importante, es el de Efesios 4.
cuando hablamos de la diversidad y la unidad. Porque en Efesios capítulo 4, Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, si hay alguien que genera unidad, es el Espíritu. Nosotros como creyentes no estamos llamados a generar unidad artificialmente con personas que piensan completamente diferente a nosotros o que van en contra de la Biblia. Hay que tener mucho cuidado. La unidad del Espíritu la genera el Espíritu, Él es la fuente. Y después queda claro por lo que dice Pablo: un cuerpo, un Espíritu, como también fuiste llamados en una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea que hay unidad en el Espíritu, en el sentido de que una vez que nosotros hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, hemos sido unidos a Él, pertenecemos a esa iglesia universal. Habiendo dicho eso, eso no significa que yo después tengo unidad con alguien que pertenece, por ejemplo, a la Iglesia Católica. No, porque ellos no han sido bautizados en el cuerpo de Cristo. No es lo mismo. Y con esto también quiero aclarar el otro hecho. Nosotros no generamos la unidad, nosotros reconocemos la unidad que el Espíritu genera. Correcto. O sea, que si usted está en una iglesia donde la sana doctrina no se enseña verdaderamente, donde el Espíritu de Dios no es exaltado, sino que es degradado, y donde a usted no se lo está llevando a un perfeccionamiento a la imagen de Cristo Jesús, usted tiene que realmente preguntarse si está en el lugar indicado, si está en el lugar correcto. No significa, porque yo pertenezco y yo hice una confesión de fe, entonces me puedo quedar en mi iglesia, la que fundó mi papá y ahora mi abuelo también, y es todo un monopolio familiar y nos reunimos en mi casa. Si usted no está creciendo, usted debe preguntarse eso. Porque el fruto del Espíritu es llevarlo a crecer en la cristoformidad. De lo contrario, si solamente nosotros seríamos llamados a fundar iglesias por todos lados y todas las iglesias son iguales, ¿no? Y hay unidad en el Espíritu y no importa y no tenemos discernimiento, entonces las epístolas del Nuevo Testamento no existirían. Porque Pablo, Pedro, Jacobo escribieron con el fin justamente de ayudar a esas iglesias que mientras estaban experimentando la iglesia como tal, la iglesia universal, los dolores de parto, porque recién estaba creciendo después de Hechos 2, escribieron estas cartas para hacerles crecer en conformidad a la verdad, para guiarlas, como pasa en Corinto, como pasa en Éfeso, como pasa en Colosas. Entonces, sí, amén, pertenecemos y realmente somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, pertenecemos a la iglesia universal, sí, amén a eso. Pero después nosotros tenemos que tener discernimiento sobre la base de las Escrituras, sobre la base de la palabra de verdad, la cual fue inspirada por el Espíritu de verdad, para saber si la iglesia visible a la que pertenecemos nosotros se conforma a lo que dice la Biblia o no se conforma a lo que dice la Biblia. Y algo para añadir en ese punto muy importante es, al enseñar hermenéutica, por ejemplo, me he topado con estudiantes que al darles las herramientas de cómo leer las Escrituras en contexto, lo que el autor tiene en mente, y al profundizar las Escrituras, llegan a la conclusión y analizar de lo que se enseña si realmente es doctrinal o no lo es. Y eso es algo que aconsejo a todos, en cualquier iglesia donde te encuentres. No esperes a que únicamente llegues a comer espiritualmente los domingos en la iglesia. Tienes que comer todos los días, pero tú tienes que prepararte el alimento espiritual al ir a la palabra de Dios y al dejar que la palabra de Dios te diga quién es Él. No trayendo esa prenoción de este es el concepto que tengo de Dios y hacer una eisegesis donde tú pones la idea dentro del texto, sino siendo humilde, Señor, ¿qué es lo que el texto dice? ¿Qué es lo que el autor tuvo en mente para la audiencia original? Y es por eso que también cuando se enseña hermenéutica y les cuesta escuchar esta parte que la Biblia no fue escrita para ti. La Biblia fue escrita por autores que fueron inspirados a una audiencia específica
Y tienes que entender cuál es el propósito que se dio en ese entonces para poder sacar una interpretación correcta y el principio teológico que cruza el puente para nosotros. Porque el momento que tú comienzas a leer la Biblia como diciendo fue para ti, comienzas a sacar promesas de donde no hay, comienzas a tergiversar las escrituras, pero analizar lo que dice el texto, analizar lo que considera el autor, analizar el contexto en general, analizarlo con otras cartas, el mismo autor, puedes llegar a entender cuál es la verdad que Dios enseña. Y a pesar de que muchos van a las iglesias y se dejan alimentar, lamentablemente se dejan mal alimentar en ciertos casos porque no toman el tiempo de indagar en el texto. Aquí están viendo grandes teólogos que presentan las escrituras y no sé si escucharon una y otra vez que están enfatizando el contexto. Esto es lo que dijo Pablo, no solo tomando un versículo. Y ese es un consejo que le doy siempre a mis estudiantes. Nunca leas un versículo, porque es ese texto sacado de contexto que crea un pretexto. Siempre analiza todo lo que se menciona. Y al entender el panorama completo puedes entender ciertos detalles que menciona el autor. Es por eso que siempre te recomiendo de leer toda la carta, todo el Evangelio, en sí tener esa idea general para cuando descansas o quieres estudiar un pasaje, respetas lo que el autor tuvo en mente para la audiencia original y así puedes interpretarlo de una forma apropiada. Y así incluso puedes darte cuenta que lo que te están enseñando si realmente es doctrinal o no lo es. Es por eso que siempre recomiendo que lleven sus Biblias a la iglesia. Eso es algo que me encanta cuando enseño mi grupo pequeño que tengo de Ministerio Hispano. Todos llevan su Biblia. Les digo, por favor, hablan el texto, analicémoslo juntos, estudiemos y profundicemos juntos lo que dice la palabra de Dios y crezcamos juntos. Mi labor como pastor, con muchos de pastores, es ayudar a la gente a entender el texto. No quiero que la gente dependa de mí. Mi labor es el hecho de presentarles lo que la palabra de Dios dice y enseñarles a profundizar en la palabra de Dios para que ellos tengan esa relación con Dios, no conmigo. Yo siempre les digo a mi congregación, Cristian es tu pastor, todo te faltará. Yo solo apunto a Cristo. Él es el que otorga absolutamente toda la verdad. Yo soy un mendigo diciendo a otro mendigo dónde puedes encontrar el pan de vida. Eso es todo. Bueno, espero que hayan disfrutado este panel. Vamos a tener más adelante un panel de preguntas donde ustedes van a poder mandar preguntas, tal vez algún tema que quieran cubrirse. Así que por el momento, Gabriel, te dejo para que tomes control de cuál es el siguiente evento que tenemos. Tal vez algunos ya tienen hambre. Y adelante, guíenos cuál es el siguiente paso. Démosles las gracias nuevamente con un aplauso a nuestros hermanos.